Buenas tardes, mi nombre es Malvika Landa Alison Sue y yo les voy a hablar sobre John Locke. John Locke fue un filósofo inglés considerado uno de los pensadores más influyentes del liberalismo clásico y uno de los padres del empirismo. Su obra tuvo una profunda influencia en la filosofía política, la teoría del conocimiento y la pedagogía. A continuación les voy a dar un resumen de sus principales ideas. Comenzamos con el empirismo, que esto para él significaba que todo conocimiento humano provenía de la experiencia. Tenemos la idea de la tabla rasa, que esto significa que el ser humano nace sin ideas innatas, todo lo que sabe proviene de los sentidos y de la reflexión. La obra clave sobre el empirismo es el ensayo del entendimiento humano, que fue escrito en 1690. También tenemos la teoría del conocimiento, que en esta John Locke rechaza la noción de que existan ideas innatas como sobre Dios o la moral. También distingue las ideas entre ideas simples, que son las ideas que se basan a partir directamente de los sentidos, y las ideas complejas, que son creadas por la mente a partir de las simples. Seguimos con la filosofía política, el liberalismo y los derechos naturales. Con esta nos da a entender de que los seres humanos somos libres e iguales por naturaleza y que todos poseemos derechos naturales como lo son la vida, la libertad y la propiedad. También es una de las ideas más importantes, de hecho, es el contrato social. Bueno, y con el contrato social nos da a entender de que estos derechos se deben de proteger. Entonces, para protegerlos, los individuos formaban un gobierno, y cuando éste no respetara sus derechos naturales, el pueblo tenía derecho a rebelarse. También tenemos la idea de separación de poderes, que en esta él propuso la división del poder ejecutivo y el legislativo. La obra clave sobre la filosofía política fueron los dos tratados sobre el gobierno civil en 1689. También tenemos el derecho a la propiedad. La propiedad surge del trabajo individual sobre los recursos naturales. Este es un derecho natural y el gobierno debe de protegerlo. La propiedad no solo incluye los bienes materiales, sino también el cuerpo y el trabajo de una persona. También otra idea que tenemos es la tolerancia religiosa. Locke defendió la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, aunque en esta excluyó a los ateos y a los católicos en su contexto histórico. La obra clave fue la Carta sobre la Tolerancia en 1689. Y ya para terminar tenemos la influencia. Fue una influencia decisiva en la Ilustración, principalmente en pensadores como Voltaire y Rousseau. Sus ideas fueron fundamentales para las revoluciones liberales, como la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Soy Belén Alejandra Sánchez Salazar y voy a hablar sobre el filósofo Rousseau, que es naturalista, ya que creía que el ser humano en su estado natural era bueno, libre e igual, y que la sociedad era quien lo corrompía. Defendía la existencia de una voluntad general o un principio natural colectivo del pueblo que no se basa en leyes impuestas por una autoridad, sino en un acuerdo moral natural entre ciudadanos. No pudo haber sido dispositivista, ya que él rechazaba la idea de las leyes impuestas por gobiernos o monarquías fueran legítimas si no provenían de la voluntad general del pueblo. No creía en el derecho como una simple imposición legal, sino como algo que debía nacer de la naturaleza humana y la razón común. Y él estaba en contra de la desigualdad social. Proponía que la libertad solo es posible en una comunidad donde el pueblo crea sus propias leyes. Criticaba a la educación tradicional, ya que proponía que el niño aprendiera de la experiencia y la libertad. También criticaba la civilización moderna, la riqueza, la desigualdad y la superficialidad. También la libertad no es hacer lo que quieres, sino obedecer las leyes justas que uno mismo ha contribuido a crear. Una de sus frases más famosas fue: el hombre nace libre, pero de todas partes está encadenado, que muestra cómo la sociedad ha oprimido la libertad natural del ser humano. También creía que
proceso de las artes y las ciencias habían corrompido la moral humana en lugar de mejorarla. En la educación propuso que hubiera una educación centrada en el desarrollo natural del niño, no en la imposición autoritaria. Enseñó que la verdadera soberanía reside en el pueblo y que las leyes deben reflejar la voluntad general, no los intereses de unos pocos. Él también creó una obra que fue el Contrato Social en 1762, que fue un acuerdo voluntario entre todos los individuos de una sociedad para formar una comunidad política guiada por la voluntad general. En esto hubo varios elementos que él tomó, que fueron: cada individuo renuncia a su libertad individual en favor de la comunidad, a cambio recibe la libertad civil y la protección de sus derechos, bajo un gobierno que refleja la voluntad general. El poder político no es natural, sino resultado de un acuerdo racional entre iguales. El pueblo es soberano y ninguna autoridad puede imponerse a él si no representa su voluntad. También él falleció el 2 de julio de 1778 de un paro cardíaco cuando contaba con 66 años de edad. Y eso sería todo de este filósofo. Y muchas gracias. Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Westport, cerca de Malmesbury, Inglaterra. Su padre, un vicario problemático, lo abandonó y Hobbes quedó al cuidado de su tío, quien tenía la economía suficiente como para darle una educación sólida. Hobbes ingresó a Oxford en 1603 y se graduó en 1608, dominando la lógica, la filosofía y las matemáticas. Tras graduarse, Hobbes trabajó como tutor y acompañante del joven William Cavendish. Su cargo le permitió moverse en entornos intelectuales y sociales influyentes. Acompañó a sus pupilos a Francia e Italia, donde conoció figuras como Galileo, Descartes y Gassendi, lo que influyó decisivamente en su pensamiento. Las guerras civiles inglesas cambian la Inglaterra y Hobbes se exilia voluntariamente desde 1640 hasta 1651 por temor al conflicto y a las repercusiones de sus escritos. Durante este periodo, publica sus primeros trabajos políticos en latín, como Elementos del Derecho Natural y Político y De Cive. En su obra De Cive, introduce ideas como la guerra de todos contra todos y reflexiona sobre la necesidad del pacto y del Estado. En Leviatán, su obra más influyente, escrita para justificar un Estado soberano fuerte, utiliza una metáfora del monstruo bíblico para simbolizar la autoridad del poder político. Define al ser humano en el estado natural como egoísta y carente de moral, lo que resulte en un caos evitado solo por un soberano absoluto. Hobbes afirma que todo, incluso los pensamientos y emociones, puede explicarse como materia en movimiento, rechazando nociones de alma o entidades inmateriales. En su obra Contrato Social, propone que los individuos, para escapar del estado de naturaleza, ceden sus facultades a un soberano mediante un pacto racional. En su pensamiento del absolutismo político, defiende que el mejor orden político se logra bajo un poder absoluto que asegure la paz y evite la anarquía. En su obra Influencia duradera, inauguró la filosofía política moderna, influyendo en pensadores posteriores como Locke, Rousseau y Kant. Tras la restauración monárquica en 1660, su antiguo alumno Carlos II lo recompensó con pensión a pesar de acusaciones de ateísmo. Sus libros llegaron a ser quemados por la Iglesia. Thomas Hobbes falleció el 4 de diciembre de 1679 en Hardwicke Hall, a los 91 años. En resumen, se destaca cómo Thomas Hobbes, desde una infancia difícil y una educación sólida,
Vivió en tiempos turbulentos, desarrolló un pensamiento materialista y una teoría del poder soberano para combatir el caos humano. Su obra Leviatán simboliza su defensa del contrato social, liderado por un Estado fuerte, y si bien fue criticado, marcó profundamente la filosofía política occidental. Ahora soy Valeria Zamora Bernardo del grupo 613 y yo les voy a hablar sobre Zygmunt Bauman y Byung-Chul Chan. Zygmunt Bauman fue un sociólogo y filósofo polaco, nacido en Poznań en 1925. Siendo de familia judía, tuvo que huir hacia la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se convirtió en académico, siendo obligado al exilio en 1968. Se estableció en Inglaterra y trabajó en la Universidad de Leeds. Es conocido por el concepto de modelo líquido, donde describe una sociedad altamente inestable, donde las relaciones, identidades y estructuras pierden solidez. Sus obras más conocidas se encuentran Modernidad líquida, Amor líquido, Vida líquida y Miedo líquido. Bauman también reflexionó sobre el Holocausto en Modernidad y Holocausto, donde argumenta que no fue un accidente de la barbarie, sino una consecuencia de la racionalidad moderna. Además criticó el consumismo, el control social, la cultura del descarte y la desigualdad en un mundo globalizado. Según Bauman, en la modernidad líquida, las estructuras sociales, las relaciones humanas y las identidades son inestables, frágiles y cambiantes. Murió el 9 de enero de 2017 en Leeds, Reino Unido, dejando una vasta producción intelectual que sigue influyendo en la sociología, la filosofía y los estudios culturales. Sus pensamientos siguen siendo fundamentales para seguir entendiendo los desafíos culturales, éticos y sociales durante el siglo XXI. Byung Han es un filósofo surcoreano nacido en Seúl en 1995. Estudió metalurgia en Corea del Sur, pero emigró a Alemania, donde se formó en filosofía, literatura alemana y teología. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Edimburgo y ha dado clases en diferentes universidades alemanas, destacando más en la Universidad de Artes de Berlín. Su pensamiento se centró más en la filosofía occidental, dando una vista más crítica sobre el neoliberalismo, la tecnología y la cultura digital, siendo considerado una forma central en el pensamiento actual. Sus pensamientos han sido demasiado importantes durante el siglo XXI, especialmente sobre la crítica de la sociedad contemporánea. De sus conocimientos más importantes se destaca el pensamiento de la sociedad del rendimiento, donde expresa que la sociedad ya no necesita una opresión externa, sino solitos nos oprimimos a llegar a una autoexplotación inexplicable. En su libro La sociedad del cansancio, publicado en 2010, expresa cómo la presión por la eficiencia y la positividad ha reemplazado las estructuras disciplinarias del pasado. A pesar de su estilo ensayístico breve, su pensamiento es complejo y se nutre de diferentes tradiciones filosóficas europeas. Actualmente reside y trabaja en Alemania.